Si necesitas Biblia, puedes levantar tu mano. Tenemos, ya sabes, Biblias para prestar. Y es importante que también traigas tu cuaderno para anotar. Acuérdate, Dios habla a través de su palabra y es bueno, es necesario que escribamos también lo que el Señor nos habla. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces en 1 de Samuel, en el capítulo 5, verso 1. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros en nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Vamos al capítulo 6, verso 3. Dice: ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no le envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Entonces respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5, dice, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre sus dioses y de sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después de que los habían tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues ahora un carro nuevo. Tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncen las vacas al carro y hagan volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa, las pondrán en una caja al lado de ella, y la dejarán que se vaya. Y observarán: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores.
y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Y vamos a dejar hasta allí. Muy bien. La semana pasada, si tú recuerdas, David nos habló de la teología de la pata de conejo. Como en el capítulo 4, el pueblo de Israel, siendo un pueblo desobediente, un pueblo que estaba profanando, no tomando en serio a Dios, en una época oscura donde no había palabra de Dios, donde no había visión, donde no había profeta, el pueblo toma sus decisiones sin consultar a Dios y dicen, vamos a subir contra los filisteos. Y dice que toman esa decisión sin consultar a Dios, son derrotados por los filisteos, ellos regresan y dicen, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a llevarnos el arca, porque así Dios va a tener que defender su honor, porque si no van a decir que los filisteos derrotaron a Dios. Así que sin consultar a Dios, y como si fuera un trébol de 4 hojas o una patita de conejo, tomaron el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en el pueblo. De hecho, el arca representaba no solamente la presencia de Dios, dentro de él estaban las tablas de la ley, era la expresión, la comunicación de Dios con el pueblo, era la presencia de Dios y también era la misericordia de Dios, porque sobre la tapa del arca es donde se hacía la expiación, el día de la expiación, el Yom Kippur. En medio de esos querubines era el asiento de misericordia, donde se ponía la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y toman el arca y la llevan a la guerra, y David nos decía que esa aparente derrota en realidad era victoria de parte de Dios. Dios, a través de esa circunstancia, cumple su palabra. Él había dicho a Elí que sus hijos, sus 2 hijos, Ofni y Finés, los sacerdotes perversos, iban a morir el mismo día. Y eso lo vimos en el capítulo 4. El mismo día, cuando capturan el arca, ellos son parte de los que llevan el arca y ellos mueren en esa batalla. ¿Y qué sucede? Los filisteos dicen, después de estar asustados, si tú recuerdas en el capítulo 4, verso 7, dice, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Estaban asustados los filisteos y lo que hicieron fue, dijeron, hermanos, pórtense como hombres, aunque venga Dios con ellos, vamos a pelear y vamos a dar batalla. Preferimos morir que servir a los judíos, a los israelitas. Y entonces ellos se van, derrotan al pueblo de Israel, pero no es todo. Derrotan a su Dios, capturan el arca y ellos dicen, derrotamos a su Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Se llevan al Dios derrotado, se llevan el botín a casa, y algo que van a aprender los filisteos de una manera difícil es la supremacía del Dios de la Biblia. Ellos van a poder ver que el Dios que está en la Biblia es supremo. Este Dios es un Dios incomparable, lo decía ahorita Misael. Es un Dios que no tiene semejanza con nadie, juega en otra liga. No hay nada ni nadie con quien puedas compararlo. Y ellos se llevan el arca y lo llevan al templo de Dagón. Dice allí en el versículo 1, capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod era una de las ciudades, la principal ciudad de los filisteos. La llevan allí y dice en el verso 2 que la meten en la casa de Dagón y la ponen junto a Dagón. ¿Qué estaba pasando en la mente de los filisteos? Ellos dijeron, ya derrotamos a Israel, eso significa que derrotamos a su Dios. Y si su Dios es derrotado, vamos a llevarlo para que sirva a nuestro Dios. Y lo llevan como una ofrenda a su Dios Dagón. Ahora, el Dios Dagón, quizá tú hayas visto alguna vez esa ilustración, básicamente es un hombre con el cuerpo de pez, trae una corona y tiene la cola de un pez. Y tenían su templo y tenían la figura, la imagen de Dagón, y dice ahí que ponen el arca junto a este Dios. Ahora, lo que sucede allí es que antes de que te tomaran el café por la mañana, cuando van, dice temprano, al día siguiente,
se levantan de mañana, dice el verso 3, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Dagón estaba de pie, la imagen, y ellos ponen el arca a un lado. Pero cuando van en la mañana siguiente, la imagen de Dagón ha caído y básicamente está postrada frente al arca. Ahora, lo interesante de esto es la nota del autor, lo que pone enseguida, porque dice en el verso 3 que dice: he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ahora, eso no es un comentario inocente. El autor aquí se está burlando. ¿Qué clase de Dios es este? Un Dios que tiene que ir la gente y levantarlo para ponerlo en su lugar. Ahora, cualquier israelita que leía esto después sacaba cura, ¿no? Le atacaba la risa, porque era la forma en que ellos podían ver lo insensato de tener ídolos. ¿Qué tipo de Dios es aquel que no se puede parar solo? ¿Qué tipo de Dios es aquel que tú puedes cargar y ponerlo donde tú quieres? Y sin embargo, en la mente de todos los filisteos, este era su Dios. De tal manera que cuando lo ven allí postrado, lo primero que hacen es que lo levantan y lo ponen de nuevo en su lugar. Ahora, a Dagón no le fue mejor la siguiente mañana. Dice el verso 4, volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Básicamente, no solamente estaba postrado delante de Dios, ahora el Señor lo había ejecutado. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando David vence a Goliat? ¿Qué es lo que hace Goliat? Perdón, Goliat estaba muerto. Goliat se muere. ¿Qué es lo que hace David? David va y ya que está muerto, corta su cabeza. Era una ejecución militar. Ahora el Dios de los filisteos no solamente está postrado, no tiene manos ni cabeza. Dice que quedó nada más un tronquito ahí, una cola de pescado. Esto es lo que estaba ahí. Los filisteos se están dando cuenta de que este Dios que ellos piensan haber derrotado, es un Dios superior a su Dios. Te imaginas los sacerdotes, traigan la cola loca, ¿no?, para armar al Dagón. Dice que desde ese día la gente no pisa el umbral donde cayó la cabeza y las manos de Dagón. Pero es interesante porque vemos cómo de ser el Dios que adoraban, de la adoración de Dagón, pasaron ellos los filisteos a ver que su Dios estaba indefenso ante el Dios de Israel. Pudieron ver la indefensión de Dagón cuando éste se caía y tenían que levantarlo, y terminan viendo ahora sí que la ejecución, la destrucción de Dagón, cuando lo encuentran sin cabeza y sin manos. Ahora, Dios no quería solamente que los israelitas se burlaran cuando leyeran esto. Hay humor que Dios está usando a través del autor del libro de Samuel, pero es un humor didáctico. Dios quiere que aprendan algo aquí y quiere que tú y yo aprendamos algo de esto. El salmista en Salmo 135 habla de la insensatez de tener ídolos. Dice que aquellos que adoran a los ídolos se vuelven como ellos, que no ven, que no oyen, que no entienden. Es lo que Jesús habló en Marcos 4, cuando habla de las parábolas del sembrador, y les dice al pueblo de Israel: su corazón se ha endurecido porque ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dice, esa es la consecuencia de la idolatría. No puedes ver, ni oír, ni percibir lo que Dios hace. Y Dios les está enseñando que hay una gran diferencia entre los ídolos y el Dios de Israel, que no puedes comparar. ¿Sabes que en la cultura, en las culturas antiguas, siempre los dioses eran en alguna manera también dependientes con los hombres? Si tú ves las diferentes culturas antiguas, te vas a dar cuenta que aun cuando había dioses, estos dioses eran semejantes a los hombres. De hecho, en la clase de Antiguo Testamento
leímos parte de un libro la epopeya de Gilgamesh, que tiene un relato tipo Génesis y tiene un relato donde viene el diluvio. Y menciona algunas cosas similares, pero algo que aprendimos en la clase y algo que tú y yo podemos aprender es que cuando tú ves los relatos de las culturas alrededor de Israel y contrastas con los relatos del pueblo de Israel, siempre son diametralmente diferentes. El Dios de la Biblia es un Dios que no necesita que nadie ni nada lo levante. De hecho, algo que vamos a ver aquí es que Dios no necesita que alguien vaya por el arca y la lleve. Va a mostrar que Él es suficiente para hacer que el arca regrese a donde Él quiere que vaya. Ahora, no te confundas. Dios no era el arca. Dios no era el arca. El arca era un recordatorio para el pueblo. Es diferente a los ídolos. El Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, de hecho no puede ser representado por nada. Por eso no vas a encontrar una imagen de Dios. Nunca hubo imágenes de Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: no te hagas imagen de las cosas que están en los cielos. ¿A qué me vas a comparar? Porque precisamente la palabra santo, cuando Dios se describe a sí mismo como santo, lo que resume es que Dios es distinto. No hay nadie como Él. Eso es lo que implica su santidad, que no hay nadie como Él. Así que los filisteos pensaban que habían atrapado al Dios de Israel, pero lo que se van a dar cuenta es que la mano del Señor es la que los atrapó a ellos. Y una de las cosas que va a aprender Israel de paso, no solamente los filisteos, es que este Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que puedas manipular. El pueblo de Israel pensaba que porque traía el arca, Dios tenía que hacer, y David lo explicó muy bien la semana pasada, tenía que hacer lo que ellos querían que hiciera. Y David mencionaba que a veces tú y yo pensamos que Dios lo podemos obligar a hacer ciertas cosas. Sí, voy a orar para que Dios haga esto. Y si Dios no hace esto, voy a seguir orando. Y si no lo hace, entonces voy a ayunar hasta que Dios diga: no me rindo, no voy a hacer lo que tú quieras. Pero el Dios que adoramos es un Dios indomable. Es un Dios que no está domesticado. Y lo van a aprender no solamente los filisteos, sino también van a aprender los del pueblo de Israel, los israelitas. Ahora, cuando Dios muestra que no necesita que nadie lo mueva, Dios también va a mostrarles que en realidad Él es el que mueve al pueblo de Israel. Y hay un pasaje en Isaías, si vas a Isaías al capítulo 46, desde el verso 1 dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que ustedes solían llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Óiganme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas los soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejan y me igualan y me comparan para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acuérdense de esto y tengan vergüenza. Vuelvan en ustedes prevaricadores. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dice, a los dioses, todos esos monos, dice, ustedes los tienen que cargar. Pero yo soy el que los cargo a ustedes. Desde que nacen hasta que tienen canas, yo soy el que los cargo. Dice, sus dioses, ustedes los ponen allí y no se mueven y no oyen y no libran. ¿Con cuál me van a comparar? Ese es el Dios
que adoramos, y ese es el Dios que sorprendió a los filisteos cuando pensaban que lo habían atrapado, cuando pensaban que lo tenían en sus manos. Ellos se dieron cuenta que en realidad Dios es quien los tenía en su mano a ellos. Ahora, ¿sabes? Cuando decimos que Dios no te necesita a ti y a mí, a lo mejor tú dices, yo ya sé eso. Pero muchas veces los cristianos caemos en el mismo error. Muchas veces yo he escuchado personas que dicen, yo quiero hacer cosas grandes para Dios, para eso me llamó el Señor, para hacer cosas grandes. No, no te llamó para eso. La Biblia no dice que te llamó para eso. La Biblia dice que a todos los que Él llama, lo llaman para que le demos gloria a su nombre. No es porque Dios te necesita para que tú hagas ciertas cosas que Él no puede hacer. No, Dios no necesita a nada, a nadie, ni nada. No necesita ni tu dinero, ni tus dones, ni tus talentos, porque Él es Dios. Pero en su misericordia, este Dios nos invita para que participemos de lo que Él está haciendo. No nos necesita y sin embargo nos invita para que seamos parte de lo que Él hace. Pero eso no se te olvide, Dios no te necesita en ese sentido. Él es suficiente. Ahora, son buenas noticias, porque si Dios te necesitara a ti, si Dios me necesitara a mí, entonces ¿qué clase de Dios es este? Pero este es un Dios que no necesita que nadie lo ayude y sin embargo nos invita para que participemos. Ahora, a partir del capítulo 5 y verso 6 y hasta el capítulo 6, 16, vamos a ver la severidad de Dios. Del capítulo 5, el verso 1 al 5, vimos la supremacía de Dios, este Dios que está por encima de todos los dioses. Pero del verso 6 hasta el capítulo 6, 16, vamos a ver la severidad de este Dios. Ahora, decíamos que los filisteos pensaron que habían derrotado a este Dios, que este era un Dios que podían manipular. Y yo te decía ahorita, este es un Dios no domesticado. Y esto incomoda a muchas personas el día de hoy. Porque pensamos que conocemos cómo debiera hacer las cosas Dios. A lo mejor tú también has caído en ese engaño. Es decir, es que yo no creo que Dios haga esto, porque entonces no sería un Dios bueno. Ten cuidado, porque la Biblia nos dice que este Dios es un Dios poderoso. De hecho, la Biblia dice que es terrible, pero a la vez es un Dios que nos ama. He mencionado esta frase anteriormente en el libro de C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, cuando Susan dice que le pregunta, o más bien, el señor Castor le explica a Susan que Aslan es un león. Susan dice, yo pensé que era un hombre. No, dice, es un león. Y Susan dice, ¿y tengo que ponerme nerviosa porque es un león? Dice, ¿o es seguro? Y el Castor dice, ¿seguro? ¿Quién está hablando de seguridad? No es seguro, pero es bueno. Dios no es un Dios domesticado. Dios no es seguro, pero es bueno. Y aquí lo que vemos es que en el verso 6, cuando ven que ya cae su Dios, sus manos, su cabeza son cortadas, dice el verso 6 que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La gente en Asdod empezó a morir, la gente en Asdod empezó a enfermarse y entonces la gente empezó a preguntarse, ¿qué está pasando? Ahora el autor nos dice que era la mano de Dios que estaba cayendo sobre ellos. Y cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ellos dijeron en el verso 7, ¿sabes qué? Que no se quede con nosotros el arca de Dios. Su mano es dura. Ahora cuando dice que la mano de Dios era pesada, usa una palabra que es kaved. La palabra kaved es un cognado, un derivado de la palabra kavod. Y la palabra kavod es gloria. ¿Se acuerdan cómo le puso a su hijo la nuera de Elí? Y Cabot, porque dijo es sin gloria, porque se llevaron el arca. Pues la palabra que se usa aquí repetidamente, y la ves en el capítulo 5, por lo menos en 4 ocasiones, habla de la mano del Señor. Dice el verso 6, se agravó la mano del Señor. Y entonces la gente de Asdod dijeron, no queremos a este Dios aquí. Su mano es dura. Nos está yendo mal. Y entonces comienza un tour, el tour del arca por la tierra de los filisteos. Los de Asdod dijeron, a lo mejor nosotros estamos muy mal y con este Dios nos está yendo mal.
Entonces, llévenselo de aquí. Dice, porque su mano es dura, no solamente sobre nosotros. Verso 7 dice al final, sobre nuestro Dios también. Si le está poniendo una pela a nuestro Dios, imagínate a nosotros, dice, llévenselo de aquí. Porque su mano es dura para con nosotros y para con nuestro Dios, Dagón. Entonces en el verso 8 dice que convocaron a todos los príncipes de los filisteos, eran 5, los reúnen y hacen la consulta. ¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Era la rifa del tigre. Era el botín. Vencimos a este Dios, vencimos a Israel. ¿Y ahora qué hacemos con este Dios? Porque nosotros no lo queremos aquí, en Asdod. Entonces comienzan a deliberar, se reúnen los príncipes, serán 5 ciudades, están los 5 príncipes allí. Y dice allí los príncipes en el verso 8, vamos a mover el arca de Dios de Israel a Gat. De Asdod la vamos a mandar a Gat. Y dice el verso 8, pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegó a Gat? Verso 9, aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Cuando pasaron de Asdod a Gat, se dieron cuenta que en Gat les pasó lo mismo. Entonces dijeron, el problema no eran los de Asdod, porque a nosotros también nos está pasando. El problema a lo mejor es el arca. Y entonces ellos empezaron también a padecer lo mismo que había pasado la gente en Asdod. Empezaron a sufrir también, empezaron a tener enfermedad, dice que hubo tumores sobre ellos. Y entonces nuevamente, dice allí, el verso 10, el tour siguió adelante y en el verso 10 enviaron el arca de Dios a Ecrón. Asdod, Gat, dijeron no, llévensela a Ecrón, la tercera ciudad de los filisteos. Y dice el verso 10, enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Dijeron, no, ya sabemos lo que les pasó en Asdod, ya sabemos lo que pasó en Gat, y nos la están mandando para matarnos a nosotros ahora. Y dice allí que era evidente, ya para este entonces, es Dios el que está haciendo algo contra nosotros. No es que los de Asdod eran malos, no es que los de Gat fueran peor que nosotros, es un problema con Dios, el Dios de Israel. Y entonces se vuelven a reunir en el versículo 11 y vienen todos los príncipes de los filisteos y dicen, vamos a enviar el arca del Dios de Israel y a volverla a su lugar, que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios, dice el verso 11, se había agravado allí. Básicamente lo que están diciendo es que, ¿sabes qué? Esta es una bronca con Dios. El problema es el Dios de Israel. Hay que mandarlo de regreso, porque tiene la mano muy pesada. O sea, la mano se había agravado sobre ellos. Y entonces dicen, ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo regresamos a este Dios? Dice el verso 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cuánto tiempo había pasado? En el capítulo 6, el verso 1 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Eran 7 meses donde habían estado padeciendo esta plaga. Esta plaga de los tumores y también de ratones, ahorita lo va a mencionar. Así de que el pueblo de los filisteos dice, ¿sabes qué? Ya, ahí estuvo, hay que regresarla. Y lo que hacen en el verso 2 es que llaman a los sacerdotes y a los adivinos y le preguntan, ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ahora sí, no sabemos cómo hacerle. Traigan a los adivinos, traigan a los sacerdotes, a los expertos que nos digan cómo le hacemos. Y entonces dice el verso 3, ellos dijeron, si envían el arca del Dios de Israel, no lo envíen vacía. Paguen la expiación. Entonces van a ser sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano.
Dios trae algo con ustedes, le dicen los sacerdotes y los adivinos. Digo, no necesitas ser sacerdote o adivino para darte cuenta, pero ellos dijeron, Dios está enojado con ustedes. Entonces, no le manden el arca vacía, páguenle por la ofensa. Dicen, pero ¿cómo le vamos a pagar? ¿Qué ofrenda le damos? Y mira la creatividad, ellos echaron a volar la imaginación y dijeron, ya sé qué vamos a hacer, dice el verso 4. Ellos dijeron, ¿qué será la expiación con la que pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Básicamente entonces la plaga eran ratones y tumores. Ahora, algunos comentaristas piensan que era peste bubónica. Según esto, con la peste bubónica, pues no sé si serán los ganglios o qué, pero que en las axilas y se te hacen bolas en la garganta. Entonces dijeron los sacerdotes y adivinos, hagan 5 tumores de oro. ¿Te imaginas el modelo? No sé quién los modeló, pero alguien se puso y hizo los tumores de oro. Y 5 ratones de oro, porque los ratones habían afligido también la tierra. Básicamente lo que vemos aquí es que Dios había estado azotando no solamente su cuerpo, también había azotado su tierra con los ratones y a su Dios. Todos ellos habían sufrido en sus cuerpos, en su tierra y en su Dios. Y dicen, ¿sabes qué? Hacen esos 5 ratones, hacen esos 5 tumores, porque todos hemos padecido la misma plaga. Y dice el verso 5, van a ser pues estas figuras de los tumores de los ratones que destruyen la tierra y van a dar gloria al Dios de Israel. Quizá va a aliviar su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Con esto a lo mejor Dios se calma y deja de afligir su cuerpo, su Dios y su tierra. Ahora, en este punto quizá tú pensarías, los filisteos se van a convertir. Ya vieron que es Dios y que Dios tiene control sobre la tierra, sobre su cuerpo y sobre su Dios. Pero incluso, si tú lees, dice el verso 6, ¿para qué endurecer su corazón? Dice, no sean como los egipcios, no sean como Faraón que endurecieron su corazón. Acuérdate cómo los trataron y tuvieron que dejarlos ir. Aprendamos de ellos. Ahora, es interesante porque en este punto pareciera que ellos ya están convencidos de que es Dios el que los está castigando. Pero para asegurarse, les dan un consejo los adivinos y los sacerdotes. Les dicen en el verso 7, mira, esto es lo que van a hacer. Van a tomar un carro nuevo. Lo van a hacer un carro nuevo. Luego van a tomar 2 vacas que estén criando, que tengan becerro. Y que nunca les hayan puesto yugo. Y van a poner esas vacas para que jalen el carro. Y a los becerros los vas a llevar a tu casa de regreso y los vas a encerrar. Luego van a tomar el arca de Jehová y la van a poner sobre el carro y van a poner las joyas de oro, que son la ofrenda por la culpa, en una caja al lado del arca y van a dejar que las vacas se vayan. Y dice el verso 9, y vamos a observar. Si las vacas suben por el camino de su tierra a Bet-Semes, es Dios el que nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que su mano no es la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Dicen, nada más para estar seguro, al estilo Gedeón. Vamos a agarrar, van a hacer el carro nuevo. Yo no sé dónde sacaban estas ideas. Vamos a hacer un carro nuevo. Y luego saca 2 vacas. Que estas vacas tengan becerro. Que nunca hayan jalado un carro. Vas a agarrar el becerro, se lo vas a quitar, lo vas a encerrar en el corral. Y luego vas a enganchar las vacas al carro. Vas a poner el arca en el carro y vas a poner los tumores de oro, las ratas de oro, junto al arca. Y luego vamos a soltar las vacas. Y si las vacas se comportan de una manera anormal, entonces quiere decir que Dios es el que hizo esto. ¿Por qué normal? Porque normalmente la vaca iría a buscar a su cría. Dice, si la vaca no busca a su cría y sigue derecho su camino hacia Bet-Semes, fíjate, traían GPS las vacas, las iban a soltar. Y ellas tenían que irse directamente a directamente a Bet-Semes. Dice, si hacen eso, es Dios, no hay duda.
Si no hacen eso, esto fue pura casualidad. Entonces hacen como ellos dijeron, preparan todo, dice el verso 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron las vacas que criaban, las uncieron al carro, encerraron en su casa los becerros, pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas, dice el verso 12, se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Soltaron las vacas. Dice que las vacas, no sé en qué punto sea relevante esto, pero dice, iban derecho y iban mugiendo. Y no se movían. Dice, ni a izquierda ni a derecha. Se fueron, subieron, dice, camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dice que los príncipes de los filisteos, todos corriendo atrás de las vacas, ¿se fijan? Hasta que llegó a Bet-Semes. Las vacas se fueron directo a Bet-Semes. Ahora, no es casualidad que las vacas fueran a Bet-Semes. Bet-Semes, en Josué 21, del capítulo 10 al 13, Josué, cuando reparte la tierra, la ciudad de Bet-Semes es una ciudad que se entrega a los levitas. A los levitas. Si tú recuerdas, los levitas era la única tribu de Israel que no tenía tierra. Porque ellos, les dijo el Señor, yo soy su heredad, yo soy su posesión. Tú no vas a tener tierra, no vas a tener campos. Yo soy tu parte. Y dice que les dieron ciudades de refugio, donde si tú matabas a alguien sin querer, corrías para que no tomara venganza la familia y te mataran. Y eran ciudades de refugio, ahí te quedabas por un tiempo, hasta que se hacía juicio sobre tu caso. Pero también, esa ciudad de Bet-Semes particularmente, fue entregada de la familia de Leví, entregada a los coatitas. De entre los levitas, la tribu o la familia de Coat, los coatitas, eran los encargados de cargar el mobiliario del tabernáculo, el arca incluida. De tal manera que, eso lo puedes encontrar en Josué 21, verso 10 al 13. Y dice allí que entonces las vacas suben al límite de Bet-Semes. Y en el verso 13 dice que los de Bet-Semes, cuando estaban segando el trigo en el valle, levantaron sus ojos y vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Verso 14. Ahora, un detalle nada más ahí interesante. Levítico 1:3 dice que el sacrificio debe ser macho. Las vacas no son machos. Tenía que ser un toro, un novillo. Pero ellos sacrificaron las vacas. Comenzamos mal ahora, no eran novatos. Era gente de la tribu de Leví, era gente de la familia de Coat, eran levitas. Y sin embargo, dice que ellos ofrecieron allí las vacas en holocausto. Y dice el verso 15, y los levitas bajaron del arca de Jehová, la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Verso 16, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Ahora imagínate, ellos se fueron siguiendo a las vacas hasta que vieron, y llegaron a Bet-Semes, allá agarraron las vacas, hicieron un sacrificio, tenían una gran piedra que se hizo famosa, ahora la gran piedra de Bet-Semes, y los príncipes estaban viendo eso y dijeron, ¿sabes qué? Fue Dios. ¿Para qué quieres profetas cuando tienes vacas? Ellos ya nos confirmaron, fue Dios el que estaba con nosotros, y ellos se regresan a su lugar, dice el verso 16, vuelven a Ecrón el mismo día. Verso 17 dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Uno por Asdod, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Eran las 5 ciudades de Filistea, ¿no? Y dice el verso 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro.
La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo, por eso se hizo famosa, la gran piedra que está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Pero llegamos al versículo 19. Si aquí paráramos, todos estaríamos tranquilos. Esos paganos aprendieron la lección. Dios es un Dios incomparable. Dios está por encima de sus ídolos. Y todo bien. Pero dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿No tendríamos problemas con el hecho de que Dios maltratara a Dagón? Mostrara su supremacía, la supremacía de Dios sobre ese ídolo. No tendríamos problemas con la severidad de Dios para con los paganos. Pero cuando vemos la santidad de Dios, vemos que es su pueblo el que está pagando consecuencias por no considerar la santidad de Dios. Ahora, este versículo 19 es muy interesante y por eso traigo varias Biblias ahora. Porque si tú tienes una Reina Valera, tú tienes allí que murieron, dice allí 50,070 hombres. Ahora, si tú tienes una Biblia como esta es la Biblia Pechita, es la traducción del arameo, esta Biblia te va a decir, fíjate lo que dice en la versión, es el mismo pasaje, pero nos dice en el verso 19, dice aquí que Yahweh hirió a los hombres de Bet-Semes por haber adorado el arca de Yahweh. Yahweh hirió a 50,070 hombres del pueblo. Acá son 50,000, aquí son 5,000. Pero si tú tienes una NTV, en la NTV te vas a dar cuenta de que dice en el verso 19 que el Señor, allí dice, mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Tenemos 5,070, 50,070 y 70. Ahora, las tres versiones son buenas versiones. No estamos hablando de versiones apócrifas, no estamos hablando de versiones que deliberadamente están cambiando algo para confundir. No, el texto original es confuso. El texto original es confuso. Más allá de esto, por si fuera poco, hay una cuarta opción, que en la Septuaginta nos dice que fueron 70 hombres de los hijos de Jeconías, que eran los sacerdotes. Entonces lo que nos dice la Septuaginta es que 70 murieron de los sacerdotes y 50,000 del pueblo. No voy a entrar en las profundidades del asunto del texto, pero lo que quiero que veas es esto. ¿Cuál es la parte importante? Estos hombres murieron por no considerar la santidad de Dios. La Biblia nos enseña que aún aquellos que estaban a cargo del servicio, los coatitas, tenían que cubrir el arca para no mirarla. En nuestras versiones nos dice que ellos quisieron ver dentro del arca. ¿Y qué sucedió? Murieron. Y no porque fueran paganos, sino porque eran gente del pueblo de Israel que conocía que Dios es santo, gente que estaba al servicio de este Dios, que sabía que no podía ver directamente la santidad de Dios, y ellos lo tuvieron en poco. Y ellos ven dentro del arca y dice que mueren. Si fueron 70, 5,070 o 50,070, murieron por la misma razón. Menospreciaron la santidad de Dios. De hecho, la Septuaginta dice que los hijos de Jeconías, estos 70, murieron porque ellos no se alegraron con el arca. Fueron indiferentes al arca, a la presencia de Dios. Así de que el punto importante, apunta allí, Números 4, 5, 6, Números 4, versos 5 al 6, te habla de cómo el arca no puedes mirarla. Éxodo 25, verso 13 al 15, te dice cómo los coatitas no podían tocarla, usaban varas para cargar el arca, no podían tocarla, ni siquiera podían verla. Y estas personas violaron la santidad de Dios. Ellos tuvieron en poco. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que ellos estaban familiarizados con Dios.
Y dijeron, pues los paganos pueden morir con nuestro Dios, pero nosotros somos israelitas. Nosotros conocemos a este Dios. Somos compas. ¿Y qué sucedió? Murieron por no considerar la santidad de Dios. ¿Cuál es el punto? Ellos hacen una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. En el verso 20, dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque este Dios es santo, es diferente. Este Dios no es un Dios que tú puedas manipular. No es un Dios que se va a comportar como tú esperas porque tú lo esperas. Este Dios está por encima de todos los dioses. Este Dios es único. Sin embargo, en lugar de preguntar ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Lo que hicieron, la segunda pregunta, agarraron monte. Dice el verso 20, la segunda parte. ¿A quién subirá desde nosotros? La pregunta es como los mismos filisteos. ¿A quién se la mandamos? ¿Quién puede estar delante de este Dios santo? ¿A quién se lo mandamos para que no nos haga daño? Y sabes, este Dios es incómodo cuando tú te das cuenta de cómo es. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Marcos 5 hace libre a este gadareno? En el verso 17 nos dice que la gente del pueblo le pide que se vaya. ¿Por qué? Porque es muy incómodo. Vieron cómo saca demonios, cómo los coches se te tiran clavados y dicen, no, mejor vete de aquí. No es un Dios que tú puedas mover. Y la gente de Israel dijo, ¿quién va a poder estar delante de este Dios que es santo? Mejor, ¿a quién se lo mandamos? Y sabes, la cultura de hoy no nos ayuda mucho en ese sentido. Porque la gente básicamente piensa que Dios tiene que ser todo tolerancia. No, es que yo no creo en un Dios que mate. Yo no creo en un Dios que castiguen, porque entonces no sería Dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que este Dios sigue amando al pueblo de Israel, pero su amor fiel, su amor perfecto, no impide, no estorba a su justicia. Y este Dios es santo porque Él es no solamente amor, Él es justo. En Bet-Semes nadie examinó su corazón, nadie preguntó qué hicieron mal. La respuesta rápida es ¿a dónde lo mandamos? Y esa es la tendencia que tenemos los seres humanos, los pecadores. Así, si eres pagano, estás en problemas, o si eres cristiano y estás en problemas. Cuando ellos dijeron, oye, las vacas se fueron derecho, ¿era Dios? ¿Qué dijeron? ¿Vamos a volvernos a Dios? No. Ay, qué bueno que se acabó. Ay, gracias a Dios que ya se fue. Cuando estás enfermo, cuando estás en problemas, cuando pasa esa situación, corres a Dios y le dices, gracias Señor, aquí estoy para servirte, ya entendí. No, dices, ay Señor, ayúdame, y ya voy a agarrar la onda, ahora sí. Y pasa la situación y entonces, ay, qué bueno que ya se acabó, ahora sí estoy tranquila. Y entonces haces las mismas cosas, vuelves a ser pagano o vuelves a tu rutina. ¿Por qué? Porque realmente lo importante no es lo que Dios te habla. No es la verdad de la situación, sino el dolor de la situación. Es que esto se vaya. Lo que no quiero es sufrir. Lo que no quiero es pasarla mal. No me interesa si en el proceso, así como los filisteos, Dios te habla a través de las vacas. Lo importante es no estar sufriendo. La gente pagana y la gente que conocía a Dios reaccionaron de la misma manera, menospreciando a Dios. Y tú y yo tenemos el mismo riesgo el día de hoy. Que tú pienses que Dios es como tú te lo imaginas porque así te gustaría a ti. ¿Y sabes qué? Esta lectura, estos pasajes nos sirven porque nos muestran cómo es Dios. Porque destruyen quizás ideas que tenemos falsas acerca de Dios, porque nos permiten ver la supremacía de este Dios verdadero y porque a través de eso tú y yo nos podemos dar cuenta de que quizá estamos adorando a un Dios que no existe. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que tú y yo podamos manipular. Este es un Dios indomable. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar rápidamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún que tú eres este Dios santo,
Señor, por medio de tu Hijo Jesús, tú nos atraes a ti. Por medio de la sangre que Cristo derramó, Señor, podemos ser cercanos a ti. Pero eso no significa el hecho de que tengamos acceso con confianza a tu presencia. No significa, Señor, que somos iguales. No significa que tú no seas santo, que tú no seas justo. Señor, podemos ver que tu amor es grande, tu amor permanece, tu amor no cambia, pero eso no impide tu justicia. Señor, tú nos llamas a acercarnos a ti como tus hijos y llamarte Padre, pero también nos dices que temblemos ante tu presencia. Que la familiaridad, Señor, no nos haga ciegos a tu gloria y que podamos mantener esta idea de que tú eres incomparable, tú eres santo, tú eres el Dios todopoderoso y que eso nos mueva para adorarte, para rendirnos delante de ti, Señor, para no tener en poco tu santidad y el llamado que nos haces, no solamente para acercarnos a ti, sino también para ser santos. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos moldee, nos transforme y que podamos darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.